Buenas noches para todos. Es una gran alegría para todos nosotros recibirlos en esta nuestra conferencia del mes de julio de ACUPS. En nombre de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya vemos que se han venido sumando, ingresando a esta conferencia Zoom de este mes. Y bueno, pudiendo tener en esta oportunidad lo que no se pudo en su momento por problemas técnicos, pero nuevamente y damos gracias a Hugo Piris, un querido amigo, que realmente esta conferencia que suscitó tanta expectativa y con tanta riqueza, dijimos, bueno, no podemos perderla, sino que hay que dar una nueva oportunidad. Y aquí estamos, para poder estar recibiendo esta conferencia titulada La palabra al servicio de la profesión, el arte de decir y hacer bien. Realmente cuán importante que es en esta vida, en los ámbitos en donde nos movemos, la importancia de la palabra dicha y bien dicha como conviene, y la importancia de nuestras acciones, de nuestras actitudes que marquen una diferencia siempre para bien, ¿no? Decir bien y hacer bien, y que es un arte, ¿sí? Y que es un arte al servicio de la profesión. Y bueno, queremos escucharla hoy, viendo el desarrollo que va a llevar adelante Hugo Piris. Hugo Piris es psicólogo de profesión, también es teólogo, él es investigador y es escritor. Un hombre con una enorme y vasta experiencia en el Uruguay, donde ha dado conferencias en todo el país y también fuera del país, internacionalmente, y realmente y sobre todo poder ver y conocer de cerca la vida de Hugo Piris, su trayectoria, su accionar. Tuve el privilegio de trabajar también con él y realmente un ser humano excepcional. Así que bueno, damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de tener a Hugo con este tema. Y por supuesto, como siempre les decimos en ese formato de nuestras conferencias, que ustedes tienen toda la libertad y posibilidad de escribir en el chat que está habilitado para ustedes comentarios, preguntas, aportes, y al final de la conferencia la doctora Sandra Armandugón irá compartiendo a Hugo y a nosotros estas preguntas, estos comentarios, para tener un tiempo de intercambio que siempre es tan rico, tan importante, y que nos encanta también saber qué piensan ustedes y poder responder a las preguntas que puedan haber. Así que bueno, sin más, damos gracias a Hugo por este tiempo y adelante con la conferencia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta, la palabra al servicio de la profesión, en la cual todos nosotros como profesionales de la salud u otro tipo de profesiones tenemos a la palabra, el discurso, como el vehículo de acercamiento a las otras personas para procurar algún bien posible. Cuando empiezo a preparar esta conferencia, pregunto a varios profesionales ya de muchos años respecto a los posibles escenarios que cada profesión desarrolla en el uso de la palabra. Y me encontré con una gran diversidad de ambientes en los cuales tenemos la posibilidad de estar comunicándonos en una forma oral con pacientes, con clientes, con familiares de pacientes y con muchísimas personas vinculadas a lo que es nuestra tarea como profesional. Nunca olvido la precaución que hubo en la formación de mis profesiones, ya sea como pastor o como psicólogo, en lo que tenía que ver con las entrevistas formales, el cuidado que debía tener en cada una de las palabras que yo emitía, porque estas producían un efecto en la vida de la gente. En el caso de los médicos u otros profesionales, las visitas a los hospitales, la conversación con los familiares, y en fin, me decía una amiga, fisioterapeuta,
que el tiempo de diálogo de ella con los pacientes es bastante extenso porque se trata de toda una recuperación. Y en ello tiene la posibilidad de estar clarificando muchas cosas que el paciente no tenía claro respecto al diagnóstico. Muchos de los diagnósticos contienen términos técnicos que a veces no son comprensibles o son parcialmente comprensibles por ellos, por lo tanto, no les queda claro. En esta instancia, mi amiga tiene la posibilidad de extenderse. Y aún así, no siempre las personas que tienen alguna forma de accidente o algún inconveniente en el orden físico pueden recuperar en un 100% todos los movimientos que antes les caracterizaban. Entonces, como que hay que preparar a las personas para una nueva situación de vida, y eso requiere tiempo. Y ella aprovechaba esta instancia de encuentros que a veces eran semanales o bisemanales o a veces más veces por semana, para conversar sobre estos elementos. Bueno, sea cual sea el motivo por el cual nos une a la otra persona para conversar, para decir y para decir bien, cada encuentro tiene su contenido que se irá creando en el mismo momento. Por lo tanto, no tenemos uno de modelo que nos pueda servir para todo. Pero quiero compartir con ustedes ahora una conversación que me resultó muy útil, que por 29 años he estado recordando y que me parece que puedo invertir unos minutos para contarles, con lujo de detalles no, pero contarles cómo se dio ese diálogo entre dos seres humanos y que a mí me produjeron mucho beneficio y que me alertaron en cuanto a la necesidad de tener ingenio y conocimiento de la otra persona para poder hacer el bien. Trata sobre una película, 1997, la película Mejor Imposible, protagonizada por dos grandes del cine, Jack Nicholson, quien ganó el Oscar al mejor actor, y Helen Hunt, que también ganara por la misma película el Oscar a la mejor actuación femenina. La trama es una comedia romántica dramática. El protagonista se llama Melvin, es un escritor de novelas románticas, una persona sumamente insoportable. Ya desde la primera escena uno establece un vínculo con esa persona, como decir, bueno, tú quédate allá y no quiero tener nada que ver con tu vida, no me quiero encontrar contigo en ninguna de las esquinas del mundo. Insoportable, grosero en lo que hace y en lo que dice y en lo que piensa y en lo que siente de muchas formas, ¿no? Padecía de un trastorno obsesivo compulsivo y se dice que en ese entonces todo el ritual que hacía con la medicación que debía tomar era como una especie de exposición de la enfermedad y de todo lo que están expuestos muchas de las personas que padecen este tipo de trastorno. Como contracara aparece la actriz que representa a una joven llamada Carol, que es una mesera, que trabaja en un restaurante, que es una de las dos personas que tolera a Melvin, protagonista de la película. Esta Carol era mesera, una situación económica bastante humilde, pero muy humilde, tenía una madre soltera y tenía un hijo que padecía una enfermedad de la cual ella no tenía solvencia como para pagar todo el tratamiento que este niño necesitaba. Y mucho de la película gira en torno a esta necesidad. La otra persona que medianamente toleraba a Melvin era Simón, que era un artista gay de raza negra que era vecino de él. Bueno, la película los hace encontrar en el restaurante, él simpatiza con ella, él simpatiza con él como cualquier otro cliente, pero que sin embargo él inicia un periodo de galanteo y le invita a cenar a un restaurante importante de la ciudad en la que ellos vivían, que no recuerdo cuál era la ciudad en la que vivían, pero no importa. Cuando van a entrar al restaurante, le impiden la entrada a él porque no tenía corbata, ¿ya? Entonces él se fastidia, hay que ver la cara de él y todo el comportamiento que tiene cuando se ve contrariado
por este asunto de tener que salir inmediatamente con su circunstancial pareja para comprar una corbata. Ya salieron. No había cerrado una tienda todavía cuando compraron una que, si mal no recuerdo, estaba entre 200 y $300. La compraron e inmediatamente fueron para el restaurante donde tenían reservada la mesa para pasar esa noche comiendo, cenando juntos. Ya estando en la conversación, sentados el uno frente al otro, él, en una de las tantas manifestaciones verbales que tiene, llega a reflexionar de esta manera. Dice, pensar que a mí no me dejaron entrar porque no tenía corbata y terminé comprando de 200, $300, y sin embargo a ti sí te dejaron entrar y estás vestida con un vestido muy económico, que vaya a saber en qué lugar lo compraste. Uf, ¿para qué? La muchacha inmediatamente se sintió ofendida, se levantó furiosa como para irse. Cuando él se da cuenta del error que comete, enseguida se para y le pide por favor que se quede. Bajo ninguna circunstancia ella estaba dispuesta a quedarse, porque la ofensa verbal que había recibido era muy grande. No solamente verbal, una ofensa total, integral. Y ante tanto ruego de él, ella dice, bueno, yo te voy a dar una oportunidad. Ahora tú mismo me tienes que decir algo que supere ampliamente la grosería que tú me has dicho. Tienes que decir algo que me haga olvidar de lo que me dijiste. Bueno, él vio una posibilidad en 1.000.000, pero la aprovechó. Le dijo, sí, bueno, está bien, siéntate que yo voy a cumplir con lo que tú me estás pidiendo. Y se puso a pensar y entró en una situación casi que de desesperación. Pero era un hombre muy creativo. Y en un momento, después de dar mucha vuelta con sus miradas para aquí y sus miradas para allá, le dice, tú haces que yo tome los medicamentos cada día. Ella no entendía nada, lo mira y dice, pero me estás tomando el pelo, bueno, palabras más, palabras menos, no sé, hace mucho tiempo que vi la película, sé que la reacción fue, pero me está tomando el pelo este hombre, ¿no? Y cuando él se dio cuenta que no había entendido el mensaje, él le dice, no, espera un poquito, mira, tú sabes que yo soy una persona que toma medicamentos, detesto tomar los medicamentos, pero desde que te conocí, a ver cómo es la frase, me haces querer ser un mejor hombre. El mundo se detuvo. Ella expresó una mirada maravillosa y llegó a decir, es lo mejor que me han dicho en la vida. Él se tranquilizó y ahí quedaron como habían pactado. Ella se quedó a cenar con él. Habiendo dado este gracioso ejemplo de la importancia del buen decir, ya me introduzco en el tema que nos convoca. No olvidemos que el título es La palabra al servicio de la profesión. Y lo primero que yo quiero hacer es algunas aclaraciones respecto a esto que se llama profesión. Y lo que tengo para decirles al respecto es que las profesiones surgen a partir de las necesidades humanas. Cuando los seres humanos se agrupan, comienzan a convivir, comienzan a hacer la vida, y en algunos momentos se dan cuenta que hay algunas situaciones que no manejan bien. Y que al no manejar bien esa situación les produce alguna forma de incomodidades, y por lo tanto la posibilidad de una realización personal o de la felicidad o de lo que fuere no resulta. Por lo tanto, se ven en la necesidad de encontrar soluciones a eso que no pueden estar resolviendo de una manera simple y común. Por lo tanto, surgen entre los mismos seres humanos algunos que son observadores y entre acierto y error comienzan a hacer propuestas para poder estar entendidos frente a esta necesidad humana que sigue siendo necesidad y que todavía no ha entrado dentro de la posibilidad de transformar lo ingrato en grato o transformar lo inadecuado en algo adecuado.
se resuelve, y entonces ahí es donde van surgiendo los oficios y las profesiones. Pero quiero detenerme más en las profesiones, ¿verdad? Siempre la profesión trae un beneficio, porque tiene que ver con el valor del trabajo. El trabajo produce gratificaciones muy profundas en nosotros, especialmente aquellos que nosotros logramos hacer con nuestras manos o con nuestro ingenio y que nosotros vemos que produce un bien en la otra persona, produce alegría, entonces eso nos trae alguna forma de contentamiento que nosotros lo reconocemos como un beneficio personal. Pero esto es una moneda de dos caras. Hay un beneficio personal, pero también hay un beneficio que tiene un alcance sobre otras personas. Por lo tanto, decimos que las profesiones o el profesional no es un profesional en sí mismo. De nada sirve tener un diploma o una capacitación si alguien no está del otro lado. Por lo tanto, por surgir de las necesidades humanas, por tener que ver con la interacción que se va desarrollando entre los seres humanos, la profesión tiene una dimensión social. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el interés público. ¿Ya? Le interesa no a uno, le interesa a muchas personas. Y como los seres humanos tenemos vidas en común en todo, esto que se da acá en Uruguay también se da en Indonesia, se da en Sri Lanka, se da en España, se da en cualquier lugar y antes en los territorios donde todavía no tenían estos nombres asignados en nuestro tiempo presente. Esto del interés público entonces también tiene que ver con el bien común. Resolvemos el bien para deshacer el posible mal que hay en las personas generando un bien. Y hay veces que el involucramiento que cada uno de nosotros como profesionales tiene con su profesión es hasta de dar la vida, tiene que ver con todo. Hay gente que se toma tan en serio, con tanta pasión la profesión que le dedica la vida y hasta la muerte le dedica. Esto me recuerdo al sentido de vida que le daban los griegos, que le llamaban arete, en el cual elegían una forma de vida y se dedicaban íntegramente a eso, y vaya que morían y morían, no sé si con agradabilidad, pero morían contentos porque estaban cumpliendo con el arete que ellos tenían. Entonces, la profesión tiene una moneda con dos caras. Por un lado está el profesional, pero por otro lado están los otros seres humanos con las necesidades. Le vamos a llamar transitoriamente, le vamos a llamar el cliente. Parece como que fuera un término comercial el término cliente, y lo es, pero no es exclusivamente comercial. Tiene que ver con toda la vida. El mundo comercial lo ha tomado, pero esto tiene que ver con la contracara del profesional. Si nosotros tuviéramos que encontrar una palabra que sea el perfecto sinónimo de la palabra cliente, diríamos el protegido. El profesional tiene clientes, el profesional tiene personas a las que debe proteger de determinadas situaciones que se le presentaron y que por sí mismos no pueden resolver, y que el sentido común que rodea a las personas que lo rodean a él tampoco pueden resolver. Por lo tanto, necesitan un conocimiento especializado dado a través de la profesión que se ejerce, sea la medicina o sea cualquier otra profesión que nosotros tengamos en mente en estos momentos. ¿De dónde surge el término cliente? Yo no sé de dónde surge. En mi investigación yo he encontrado que nos llega a nosotros desde el Imperio Romano. El Imperio Romano era un sistema económico, político y social muy complejo, en fin. Yo no tengo la capacidad de dar una clase sobre ello, pero sí puedo decirles que los clientes eran personas que formaban parte de este sistema socioeconómico, político, cultural que nosotros reconocemos como el Imperio Romano. Me voy a referir concretamente al ejército, porque de ahí saco el ejemplo, pero los clientes tenían que ver con más áreas de la vida social. El Imperio Romano tenía un gran ejército, que no cualquiera podía formar parte del ejército, sino ciudadanos que eran romanos, que habían sido debidamente capacitados y cuyos
la gente del ejército, por voluntad propia y por deseo propio, deseaban integrar el equipo, el grupo del ejército. No tenían remuneración. Qué interesante, ¿no? Tal como nosotros la concebimos en este tiempo. Al contrario, mira lo que sucedió. Al cabo del tiempo, cuando el Imperio Romano contrata soldados mercenarios, es cuando empieza a caer, empieza a sucumbir, y ahí se quiebra el Imperio Romano primero en dos y después desaparece bajo la denominación Imperio Romano. Pero ¿qué pasaba? El Estado romano, o el Imperio Romano, recibía todos los beneficios de esta gente que orgullosamente integraba el ejército, pero a su vez los protegía. Le cubría todas las necesidades posibles para que esta gente no tuviera que pensar más que en luchar en el ejército, dedicarse pura y exclusivamente a eso. Es como hacen en el fútbol, en una gran cantidad de deportes ahora, que les dan tanto dinero para que se despreocupen de las otras cosas y atiendan exclusivamente el deporte que están representando para el país o para quien sea, ¿no? Pero cuando hablamos del beneficio que recibían por parte del imperio, no solamente lo que nosotros conocemos como los bienes materiales, había otros elementos que eran los que más le llamaban la atención a estas personas, que era la gloria y el honor. Todos nosotros tenemos una pálida idea de lo que es la gloria. Si ustedes quieren tener una fotografía de la gloria, miren a alguien que haga un gol y la forma como lo expresa. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hay en el espíritu de esa persona que está gritando desaforadamente el grito de gol y perdió toda la compostura, perdió todo el equilibrio de vida para mostrarse de esa manera tan liviana, por así decirlo? Bueno, lo que hay dentro de esa persona es gloria. Y eso les daba el Imperio Romano. Gloria y honor. Era muy interesante. Bueno, yo no sé cómo lo hacían, ¿no? Pero yo he mirado mucho cuando los soldados vuelven de la guerra, especialmente en el siglo XX, los hacen como una especie de procesión, ir por las calles principales de la ciudad, ahí sale la gente a avivarlos, a aplaudirlos, y bueno, debe ser muy, pero muy emocionante recibir el calor, recibir el aplauso, recibir el honor que le están brindando los conciudadanos por los hechos de aventura, por así decirlo, que ellos estuvieron dispuestos a arriesgar en función de los intereses del Imperio Romano. Y de ahí es donde viene el término honorario. Ustedes vieron que cada una de nuestras profesiones tiene su honorario. Nosotros lo medimos a través de los ceros que ponemos al lado del 1, a la derecha, ¿verdad? Y de esa manera cada profesión tiene sus límites y tiene también la forma como puntear el servicio que están ofreciendo a la otra persona. Pero por encima de eso, y cada uno de nosotros lo sabemos, está el factor honor. El honor que nos brinda la gente cuando una persona ha recibido nuestra orientación y ha podido superar esa instancia dolorosa en la que estaba viviendo y ahora se encuentra en mejores condiciones de vida como para desarrollar una vida plena. Eso es el honorario, esa es la gloria que hay, no sé si escondida, pero está implícita en cada una de las profesiones. Esto en cuanto al tema de la profesión, pero quiero hacer algunas puntualizaciones también en cuanto a la palabra servicio. No olvidemos, la palabra al servicio de la profesión. La palabra servicio no es una palabra que esté bien conceptuada en nuestro medio. Nosotros cada vez que vamos a un lugar, nuestro lema es: yo vine para ser servido, no vine para servir. Por eso es que cuando iniciamos la lectura de la Biblia y llegamos a los ambientes eclesiásticos y alguien citaba las palabras de Jesús, nos resultaba muy extraño y a contramano del mundo en el cual nosotros estábamos llegando. Yo soy cristiano de primera generación, y eso es lo que me sucedió. Y luego cuando hablamos de trabajo también, lo que se llaman las profesiones o las dedicaciones de servicio son las menos pagadas, las menos rentadas, y las otras están mucho más mejor remuneradas. No hay un buen concepto de servicio cuando
deberíamos tener un concepto muy distinto de lo que es el servicio. La primera palabra que nos viene a ayudar a comprender el término servicio es la palabra ayuda. Cuando hay alguien que está en una situación complicada o una situación de necesidad y nosotros vamos en su ayuda. Que va desde tomarle la mano y levantarlo del suelo, como va desde proporcionar una X cantidad de dinero para que la persona compre un pan o lo que fuera, como una persona que hay que donar sangre, allí vamos a ayudar a la persona a donar sangre. Ayuda, asistencia. Asistencia, es una palabra un poco más técnica, pero tiene que ver con el servicio. En nuestro diario andar por la vida nos damos cuenta que muchas veces protagonizamos situaciones de incomodidad para la gente en la cual la gente plantea necesidades muy específicas. Y que de un grupo, no sé, de 10, 20, 5 o 2 personas que hay en el contexto de esa situación, no todos están dispuestos a ayudar. Y solamente a veces en 30, uno se levanta para apoyar a esa persona que está pasando por la situación de necesidad, ¿no? Bueno, así que entonces el servicio tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Ya hablamos al respecto de la profesión, que surgen para satisfacer las necesidades o los deseos o las demandas. Entonces, en el servicio lo que hay es una transferencia física o no, o de ingenio, en el cual nosotros pensamos y hacemos algo para modificar la situación inoportuna que la otra persona está teniendo. Eso nos implica tiempo, eso nos implica voluntad personal para superar nuestro momento de comodidad, de confort, para generar una situación de incomodidad para nosotros, pero esa incomodidad se va a transformar en un beneficio para las otras personas. Entonces, este bien que se transfiere a la otra persona tiene las características de hacerse en calidad de esfuerzo. El esfuerzo es salirnos de nuestra situación de confort. Estamos sentados, estamos acostados, estamos disfrutando de un buen momento y solamente el hecho de pararnos o si estamos agachados de levantarnos implica un esfuerzo físico importante que de acuerdo a la edad va a tener determinada gravedad. Por ejemplo, para mí que tengo más de 70 años, agacharme y después levantarme me lleva una vida, ¿no? Bueno, el esfuerzo a veces cuando excede determinados límites se transforma en sacrificio. Y el sacrificio es salirme de mí para ir al otro, para generar una situación de bienestar en la otra persona. Los cristianos estamos acostumbrados a este término del sacrificio porque justamente es lo que nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro nos ha enseñado. Todo en la vida del Señor Jesucristo es una acción didáctica, magisterial de lo que debemos hacer todos. Por lo tanto, seamos profesionales o no, el servicio debe ser esencia de nuestros comportamientos en un 100%. Y si somos profesionales, no somos ser humano y profesional como forma separada, ¿no? También somos profesionales al servicio de este ser humano que tiene la condición de ser cristiano. Bueno, y ahora sí, vamos a ir a la palabra, que es lo que nos convoca. Lamentablemente este no es un curso de oratoria ni nada por el estilo, ¿no? La palabra al servicio de la profesión. Hemos dedicado mucho tiempo al concepto de profesión, al concepto de servicio, y para resumir un poquito esto de la palabra, miren, cualquier palabra que nosotros digamos, después de tener bien en claro qué es una profesión, qué es un profesional y qué es el concepto de servicio, lo que digamos, sea comprensible o no, sea poco o sea mucho, sea literario o sea bruto o vulgar, va a producir un bien en la otra persona, porque algo de nuestra persona, algo de nuestra integridad está surgiendo y la otra persona va a leer la parte humana más que las palabras que estamos diciendo. Pero claro, no queremos conformarnos con eso, queremos decir y decir bien. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que es una profesión, lo que es el servicio.
y que nuestras palabras sean una de las tres opciones para animar. Eso significa observar detenidamente a la otra persona para ver cuáles son los sentimientos que están prevaleciendo en esa persona. Si se trata de un enfermo físico, por así decirlo, una persona que está internado en un hospital, esos sentimientos, aunque tenga muy claro el diagnóstico, aunque sepa muy bien que en 7 días ya va a estar en la calle o en un mes, el estar triste ya lo sacó de la realidad. Los afectos lo están desubicando de lo que es la verdadera realidad. Y el momento por el que está atravesando no lo está disfrutando. Hay tantos beneficios en estar en reposo, por ejemplo el descanso, no estar en la cama significa estar en una vorágine de actividades que producen mucho desgaste físico y que no es bueno para los seres humanos. O sea, hay beneficios estar, y entonces eso el profesional tiene que tener palabras de ánimo. Primero, visualizar el sentir, el sentimiento inadecuado que está teniendo y cambiárselo por otro. Por eso la palabra animar es lo que significa intentar cambiar un mal sentimiento por un buen sentimiento. Y bueno, para eso necesitamos la habilidad del habla para poder transmitirle y que la persona nos pueda escuchar. Antes de hablar, tenemos que haber hecho un buen reconocimiento de la situación de vida en la que está pasando ese paciente y luego ofrecerle unas palabras de aliento. La otra es palabra de exhortación. Normalmente cuando una persona está postrada, sus comportamientos no son los mejores. Por lo tanto, como está pensando mal, está actuando mal y por lo tanto se está sintiendo mal. Vean todo el proceso: pensar mal, comportarse mal, sentirse mal. Entonces nosotros tenemos que tener palabras de exhortación frente a esa persona. Exhortar no significa rezongar. Exhortar es un bien que tenemos dentro de la comunicación oral en el cual hacemos reconocer a la persona la realidad en la que está inmersa. Tú te estás comportando en una forma inadecuada y la consecuencia de ese mal comportamiento son los malos sentimientos que estás teniendo. Por lo tanto, te invito a que cambies este comportamiento por un comportamiento mejor, el de la espera, el de la paciencia, el del que sea. Creo que ahí, de acuerdo al diagnóstico que tengamos de la persona, nosotros podemos ser generosos en ofrecer, en pocas palabras, las palabras suficientes para que esta persona reciba la exhortación y la acepte y la cumpla. Nadie mejor que los profesionales, que ya tenemos un cheque en blanco en cuanto a las posibilidades de exhortación. Y la otra es la palabra orientadora, la palabra clarificadora. No siempre la gente entiende qué es lo que le está pasando. La gente no sabe cómo funciona su ser interior, su organismo, o ese enlace que hay entre lo psíquico y lo físico, y aún lo espiritual. Nosotros, teniendo una conciencia cabal de ello, ayudarle a visualizar, no solamente desde el punto de vista físico, no solamente desde el punto de vista psíquico, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista integral, la situación en la que la persona está pasando. Y de esa manera tener la posibilidad de ofrecer la orientación adecuada. En este punto tengo mucho para decir, pero quiero adelantarme un poquito porque después de terminado este video tendremos la posibilidad de estar conversando unos con los otros. Quiero hablarles un poquito de la persuasión, me parece que es muy importante. La persuasión es la capacidad de convencer o de cambiar de opinión. ¿Cómo hacerlo? Para ello, el emisor, es decir, el profesional, debe tener gran capacidad comunicativa, punto número 1, y de credibilidad, punto número 2. El receptor debe sentirse seguro, debe haber confianza y contacto físico. 2 elementos: gran capacidad comunicativa, para eso hay cursos, para eso hay personas que pueden ayudarnos en ese sentido. Muchas veces he escuchado a profesionales de la salud que nos han dicho, han invertido mucho tiempo en nosotros
para capacitarnos sobre diagnósticos y sobre tratamientos, pero no ha habido un espacio en el cual comunicarnos el mejor decir, el buen decir, cómo hacerlo de la manera que pueda caer más en gracia de la gente. No lo hemos recibido, lo podemos lograr por nosotros mismos. Y el otro, lo más importante, es la credibilidad. El cliente tiene que sentirse seguro, tiene que establecerse una relación de confianza y, dice, debe haber contacto físico también. En fin, bueno, hay mucho para decir, pero aquí quedo porque a partir de este momento tendremos la posibilidad de estar en diálogo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Hugo, por esta exposición, y Sandra, desde el chat, o que puedan escribir ahora, o preguntar, comentar. Está silenciada, Sandra. Sí, no hemos tenido comentarios o preguntas todavía. Pienso que todos estábamos muy atentos justamente al buen decir de Hugo, a sus palabras, y entonces me parece que todavía no han surgido inquietudes o preguntas en relación a los temas que trató. Tenemos sí al comienzo para decirles un saludo de Venezuela, lo cual nos conmueve realmente porque sabiendo la realidad que está transitando nuestro país hermano en estos momentos, no podemos menos que pensar en todas las personas sufrientes en Venezuela en este momento, por quienes oramos. Y bueno, comentarles que con toda humildad en nuestra iglesia surgió la inquietud de donar medicamentos e implementos médicos que prontamente vamos a hacer llegar porque seguramente va a haber otro vuelo u otras instancias de colaboración con el país. Exactamente. Exactamente, cómo se han movido todas las iglesias para poder hacer llegar la ayuda, ¿sí? Desde tantos lados, también desde el mismo Zoom, la Alianza Evangélica Latina ha hecho un Zoom donde hubieron 500 pastores Mm, presentes, justamente dando ayuda en lo que es catástrofes, ¿no? Ayuda mm, psicológica y todo lo que significa y ha significado para las personas. Imaginamos a los pastores a cargo de iglesias y bueno, realmente qué lindo cómo se fueron activando las ayudas desde todos lados y desde las profesiones, como tú muy bien mm, decías, una profesión nace a partir de las necesidades humanas de una sociedad, ¿no? mm, Y de ese lugar, este, el valor, ¿no? De ese trabajo que hacen, del saber para poder servir, ¿no? En todo lo que hacemos y que es mm, servir al otro. Siempre esa profesión pensando en el aportar, en el bendecir, en el ayudar a otras mm. personas, ¿no? Me gustó Sí, sí. mucho lo que decía Hugo de el cliente, que la significación de el protegido, ¿no? Entonces, Mm, bueno, Sandra es médica, yo soy psicóloga en profesiones de profunda ayuda al ser humano. Bueno, es nuestros protegidos, ¿no? Es aquellas personas a las que realmente estamos, bueno, sí. brindando desde ese saber herramientas para el buen vivir. En Mm, definitiva es eso, ¿no? mm. Este, cuán- Eh, Sí, qué importante todo lo que Hugo decía, de a veces ese contacto con el paciente a través de otras disciplinas, como puede ser la fisioterapeuta, y al tener varias instancias y de tiempo invertido en el tratamiento del paciente, porque, bueno, se recurre a técnicas que llevan necesariamente tiempo, se da esa oportunidad de conversación. Y quizá en nuestras generaciones no fuimos tan preparados para ese intercambio con el paciente, quedó un poco librado
bueno, qué sé yo, la inspiración o el sentir o las habilidades que cada uno tenía. Últimamente he visto que se tiene una asignatura de habilidades comunicacionales que son tan importantes. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo, muy ella giratoria, y entonces sentado en su silla, él se acercaba al paciente en la camilla para tocarlo, para mirarlo, para generar esa proximidad física de la que hablaba Hugo, con todo respeto, por supuesto, pero qué importante es también traducir nuestro lenguaje médico a un lenguaje que sea comprensible por la mayoría de las personas. O sea, eh, lamentablemente a veces no se tiene en cuenta que el otro no sabe el significado y no tiene por qué saber el significado de muchas palabras, que si nosotros nos tomamos el tiempo y ponemos el esfuerzo en traducirlas, probablemente cualquier persona va a ser capaz de entender de qué se trata lo que le está pasando, ¿verdad? Y eso es muy importante porque la persona tiene todo el derecho de entender, de saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista nuestro en su cuerpo y también abarcando su psiquis y su espiritualidad. Aquí tenemos un comentario, dice, la palabra ante una situación de enfermedad es sumamente importante y debe decirse con compasión y consciente del efecto que produce en el paciente. Hay personas con mucha sensibilidad, realmente, realmente. Así Hugo, es. ¿querés comentarnos en relación a esta reflexión? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a CUPS por esta posibilidad que me dieron de compartir con ustedes una charla y por la segunda oportunidad, ¿no? Creo que nos generó muchísima frustración lo que sucedió hace 2 meses, que por temas técnicos no pudimos compartir algo que para mí es una pasión, ¿no? Como lo es la oratoria. Yo quiero pedir disculpas porque ante toda la información que yo reuní frente a este tema, era avasallante todo lo que tenía que decir y ahora que me veía en el video era un correr, ¿no? Y no es mi estilo es lo pausado, lo sereno, lo presencial siempre es dialogar con la gente desde los gestos, desde las palabras, adivinar cuáles son las inquietudes que pueden haber en torno a algunos puntos, la distribución de los puntos importantes, yo tuve que meter en poquito tiempo muchos conceptos que merecían una mayor consideración. Pero bueno, ahí queda el video en el canal de ACUPS, solo que queda con la misma velocidad con que lo dije hoy, ¿no? Pero mis disculpas en ese sentido. Este, ah, eh, yo he disfrutado muchísimo toda la investigación que he hecho en torno al tema, que se inicia en 1971 cuando empiezo a leer la Biblia todos los días y que se fortalece en el año 1976 cuando hice un curso de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que fueron realmente, hasta el día de hoy puedo recordar muchos de los consejos que se daban en ese libro y bueno, ni que hablar de toda la Biblia, ¿no? Este, y bueno, en todas las relaciones, no solamente en las profesionales, uno trata de ser muy cuidadoso porque está en juego el bien común. ¿M? Y bueno, un poco por esa vocación que tenemos como cristianos de hacerlo de esa manera, tenemos el compromiso de ser muy, muy cuidadosos en todo lo que hacemos y decimos. Pido disculpas también porque la preparación de esta conferencia estuvo limitada a las profesiones que yo conozco, las que ejerzo y algunas muy cercanas, ¿no? Pero sé que hay una gran variedad de instancias formales e informales que hacen que estemos haciendo uso de la palabra y me gustaría saberlas para poder contemplarlas. De repente alguna de las personas que está aquí presente, y bueno, sería bueno que se hubiera hablado de tal cosa y que nos presente las características
de ese escenario posible de una palabra dicha para el bien del otro. Hay un comentario aquí desde Paraguay, ¿no? Para mí la palabra tiene más valor que la profesión. El valor de la palabra, según Juan 1 y 2, es lo máximo porque con ella se creó el mundo visible. Ujú. Hugo, si querés comentar o agregar a partir de esto. Sí, tal cual, tal cual. Sí, creo que fue Guillermo que yo Ujú. tengo un recuerdo muy lindo de Guillermo como una persona muy íntegra, muy cuidadosa de todo lo bíblico y lo teológico. Lo comparto plenamente, ¿no? Y en alguna medida todo lo nuestro, ya sea como personas o como profesionales, debe estar en sintonía con la palabra, ahora con mayúscula y la palabra que fue escrita también, ¿no? Sí, sí. Saludos a Guillermo desde aquí, desde Uruguay. Exactamente, Guillermo desde Paraguay nos está escribiendo. Muy bien, agradece tus palabras, Hugo. Y si hay más preguntas o comentarios, me parece que, bueno, estamos este, en estos comentarios y agradecerte, bueno, Hugo, en esas distinciones de la palabra, cuando es la palabra de exhortación, la palabra de ánimo, ¿no? Que ánimo viene de ánima, ¿no? Cambiar el mal sentimiento o ánimo de una persona hacia un buen sentimiento. Qué importante, ¿no? Entender tantas palabras que se hablan y se dicen naturalmente el verdadero significado que tiene, la profundidad de lo que tiene, ¿no? La palabra de exhortación, la palabra de persuasión y la palabra que en definitiva sea usada este, siempre tiene poder, ¿no? Y poder para hacer bien y ayudar al otro y edificar al otro y que y el receptor lo reciba y lo reciba desde una ayuda, ya sea una exhortación, ni que hablar una palabra de ánimo o ni que hablar una palabra de persuasión que te ayuda a poder mirar, desde otra mirada, poder entender cualquier asunto, ¿sí? Mm. Siempre la palabra tiene poder y por eso cuán cuidadosos tenemos que ser de cómo usamos esa palabra, ¿no? De hecho, la palabra bendición y maldición vienen de Ah, bien decir o sí. mal decir, ¿no? Entonces, bueno, que podamos cuidar mucho la palabra dicha como conviene. ¿Mm? ¿Sí, Bueno, Sandra? sí, Guillermo agradece por un lado en el chat y luego otra persona nos dice, agradezco este rico aporte. Como abogada recibo en mi estudio jurídico clientes que necesitan recibir una palabra amable que transmita paz, tranquilidad con los problemas que plantean. Y otra persona nos dice, la palabra como elemento esencial en el servicio. Excelente exposición, afectuoso saludo desde Chascomús, Argentina. Muy bien. Qué lindo y qué importante, ¿no? En esto que dicen ellos. Y desde también la abogada, ¿no? Que el uso de la palabra es tan importante, ¿no? La palabra amable, que transmita paz, tranquilidad. En medio imaginamos el abogado que siempre va a estar trabajando entre el litigio y la contienda del poder mediar y que esa palabra traiga paz, traiga a veces reconciliación o al menos acuerdos, ¿no? Eh, que lleven Claro. paz. Otro comentario. Hola, buenas tardes. Un privilegio escuchar a Hugo. Yo brindo servicios de mantenimiento y qué importancia el uso de la palabra, transmitir confianza al cliente, el protegido. Claro, porque son los bienes de las personas, o sea,
eso que necesitan para vivir, muchas veces su casa, su vehículo, en la que está involucrada la familia, son realmente profesiones de mucha responsabilidad, en las que va de... Exacto, muy bien. ¿Algo que quieras comentar, Hugo? Sí, algo más, mira, este, sin lugar a dudas que estamos poniendo nuestro foco de atención en el discurso, que es el vehículo de la oratoria, ¿no? Pero es una parte de toda la comunicación, ¿no? Estaba pensando en los que las personas que a través de señas traducen lo que se hace en las reuniones para atender a determinada población que tiene algún tipo de dificultades. No sé, es una idea, tal vez que alguien pudiera tomar más adelante en una conferencia aquí la comunicación en su plenitud para poder atender todas las personas que con muchísimo bien y con muchísima habilidad y con muchísima sensibilidad están colaborando a una comunicación buena en el mundo, ¿no? En las relaciones humanas. Hoy le tocó al discurso un aspecto de la comunicación oral, pero tal vez sería bueno hacer algo de mayor integralidad, ¿no? Sí, sí. Exactamente, exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, ya estamos en cerca de las 21 horas. Tal vez, a ver, acá hay Sí, otro comentario. traslado el comentario. Hola, buenas tardes. Una persona que pasaba por una crisis de incertidumbre en cuanto a su salud oraba: dame pensamientos buenos. Animar con palabras cuando todo pinta gris puede ser difícil. Exacto, sí. Ese cuidado de los pensamientos que, bueno, cada persona debería hacer, pero en la cual los profesionales podemos colaborar, ¿verdad? A veces haciendo ver que hay pensamientos que no convienen y, como decía Hugo en esa exhortación, poder hacer ese cambio en la manera de pensar y en la manera de ver las cosas. Ayer leía de Charles Swindoll, en la vida de Pablo, que él fue el autor de la frase de que lo que sucede es el 10% del asunto y el 90% es cómo lo enfocamos. Y ahí tienen que ver, desde luego, los pensamientos y cómo nos hablamos, las palabras hacia nosotros mismos. Yo quisiera agregar algo más también. Este, la vida cristiana es una vida que tiene que darse en forma comunitaria, en relación. Mm, Como decíamos hoy, la moneda de dos caras, bueno, solamente se concibe la cristiandad a través de lo comunitario, es decir, unos pendientes de los otros en relación con... Porque el solo tiene muchas tentaciones y puede desubicarse con mucha facilidad. ¿M? Al pensar, por ejemplo, cuando llega la incertidumbre, no es fácil salir de la incertidumbre. Y máxime cuando hay determinados estímulos, que pueden ser de orden orgánico, psicológico o espiritual, que están presionando a la persona y que a veces la persona al sentirse incomprendida se va aislando y es lo que le puede suceder, ¿no? Lo peor que le puede suceder. Entonces, seamos profesionales o no, ¿m? El acercamiento, la visualización, la focalización de determinadas cosas. En nuestra condición de profesionales ya pone en nuestros círculos concéntricos a determinadas personas, ¿no? este, que siempre deben estar en el foco de nuestra atención y de nuestra consideración. ¿M? Aun cuando hayamos terminado el proceso educativo hacia la sanación de la persona. Yo creo que en alguna medida tenemos que seguir. Lamentablemente, los que vivimos en ciudades
vivimos amontonados y en multitudes y entonces se nos hace imposible estar considerando la vida de 100, 200, 300 o de 500 personas. Es una falta de respeto a la vida que lo hagamos de esa manera, ¿no? Lamentablemente, algunas profesiones vinculadas a la salud han caído en ese descrédito, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, ya tengamos el uniforme puesto o no lo tengamos, como que son nuestros protegidos. Y Mm, nosotros somos protegidos por otras personas también, ¿no? exacto, Es la vida exacto, comunitaria. Ujú. exacto. Sí, sí, sí. Bien, hay un comentario más de una médica y pastora, sin duda de Venezuela, o al menos que ha estado allí, dice, estando en donde sucedió el desastre, la gente quería compañía y palabras de esperanza y fe. Gracias por estar con nosotros. Soy médico y pastora. Hemos estado en el sitio del desastre. Es muy fuerte. Muchas Ujú. gracias por ese comentario. Mm. Qué importante esto. La gente quería compañía, palabras de esperanza y fe. Voy Mm, a ver mm, esa palabra poderosa que contiene, que anima, como decía Hugo, que da paz, que trae esperanza. ¿Sí? Cuán importante. mm. Muy bien. Bueno, muy bien. Si no hay otros comentarios o preguntas o aportes, agradecer, ¿no? Por todos los presentes, por todos los que han aportado y comentado, y seguro que cada uno ha quedado pensando y reflexionando a partir de la importancia de la palabra, que cuando se dice bien ayuda a tanto, ¿no? A tanto en el hacer bien. Muchísimas gracias, Hugo Piris, por habernos acompañado, habernos traído siempre desde esas riquezas que lo hace tu experiencia, ¿sí? En el trabajo con tantas personas, en la ayuda con tantas personas y tantos años con las personas vulneradas, de mayor necesidad de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, serás bienvenido en otras oportunidades también y siempre aquí a nuestra casa. Así que muchas gracias, Hugo, y a cada uno de todos los que se han conectado, que de distintos lados, que conocemos, desde Argentina, desde Paraguay, también desde Bolivia, el honor de tener aquí en el auditorio a la presidenta de la Alianza Evangélica Latina, Comisión Mujer, la doctora Fátima Oliva. Ella es abogada de profesión y bueno, es un privilegio trabajar y servir al Señor junto a ella. Así que bueno, gracias también a Fátima desde Bolivia y bueno, desde tantos otros lados que sabemos, aparte de diferentes ciudades y departamentos de nuestro querido Uruguay presentes. Muchas gracias, Hugo Piris, muchas gracias, Sandra, por habernos siempre acompañado en esa parte tan importante de saber recoger comentarios, preguntas y que lo haces de manera tan excelente. Gracias por tu apoyo siempre, Sandra. Y desde el otro lado, Adriana Cal, ella es nuestro soporte técnico y gracias a ella podemos, bueno, poder comunicarnos desde Uruguay con tantas naciones y hacerlo también de una manera tan excelente. Y a cada uno de ustedes por estar, por compartir, por hacer y difundir también estas conferencias. El propósito es este siempre, es compartir saberes, conocimientos para poder ayudar, edificar a las personas. Y tenemos otra instancia de este tema que fue de mucho interés realmente el mes pasado, el doctor Jorge Patpatian, médico sexólogo, fundador de ACUPS, hablando de un tema tan sensible como es la iglesia ante el abuso sexual
Y nuevamente vamos a tener el próximo agosto, segundo lunes de cada mes, hora 20 de Uruguay, este conversatorio, que más que una conferencia junto a otros expositores, estaremos conversando sobre este tema tan sensible, tan importante. La iglesia ante el abuso sexual, revisión, desafíos y diálogo. Así que están todos gratamente invitados, como siempre, compartan a otros de esta conferencia, segundo lunes del mes de agosto, que lunes 10 de agosto, hora 20, estaremos nuevamente desde aquí. Muchísimas gracias a cada uno por estar presente. Muchas gracias, Hugo Pires, muchas gracias, Sandra, Adriana y a todos los presentes. Y nos reencontramos en agosto. Que Dios los bendiga.